Pensé que era simplemente una entrada para la grabación de un programa de entrevistas. Eric, mi hijo, dejó el boleto en la mesa después de cenar y dijo, mi empresa repartió esto. Di tu verdad. Ya estás jubilado, ¿verdad? No hay nada mejor que hacer, ir a ver el circo. No le di mucha importancia en ese momento. Al fin y al cabo, desde que me negué a transferirle la escritura de la casa, no habíamos tenido una conversación seria en meses. Así que cuando por fin me habló, aunque fuera de forma casual, me sentí casi complacida. ¿Te refieres a ese programa donde la gente se grita y airea sus trapos sucios en televisión nacional?, pregunté, dándole la vuelta a la entrada. Esa es, dijo secamente. Pero solo estás entre el público. Nadie te va a poner un micrófono en la cara. Asentí y lo dejé ir. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Inusualmente temprano. Incluso me peiné y saqué el vestido morado que había estado guardando para una ocasión especial. Pensé que, si iba a aparecer en un programa de televisión nacional, lo último que quería era que la gente pensara que la madre de Eric era una vieja desaliñada. Tuve que hacer 2 transbordos en metro y un autobús para llegar. Al mediodía, llegué al edificio. El sol brillaba con fuerza, y la fachada de cristal del estudio de televisión lo reflejaba como un espejo. A una cuadra de distancia, ya podía ver la fila de gente esperando afuera. Siguiendo las instrucciones que Eric me había enviado por mensaje, encontré a la persona de contacto, un joven llamado Doug. Llevaba una camiseta negra con el logo del programa y parecía que no había sonreído en años. ¿Acabas de llegar?, espetó. Si hubieras llegado 10 minutos más tarde, habríamos tenido que reorganizar todo el espectáculo. Parpadeé. Pero pensé que la grabación empezaba a la 1, son apenas las 12. Me interrumpió. Tenemos un horario apretado. Ven conmigo. No te alejes. Me condujo a una pequeña sala de espera. Había una mesa, 2 sillas, un espejo de cuerpo entero y una botella de agua. Me hizo señas para que me sentara y dijo, sin margen de negociación, quédate aquí. No te vayas hasta que vaya a buscarte. Quería preguntar cómo sería el programa, quizá incluso a quién vería. Pero me tragué la pregunta. Su territorio, sus reglas. No hay necesidad de causar problemas. Pasaron los minutos. Y luego más. El aire acondicionado estaba un poco frío, y afuera se oían pasos, carritos rodando y algún que otro, check, de un micrófono. Cuanto más tiempo pasaba sentado, más incómodo me sentía, pero intenté no dejar volar mi imaginación. Finalmente, Doug volvió a aparecer como si algo estuviera en llamas. Te toca. Vamos. Me puse de pie instintivamente, esperando que me llevara hacia los asientos del público. En cambio, me arrastró por un pasillo lateral, deteniéndose frente a una cortina roja. Tras ella, oí voces apagadas, aplausos y a un presentador animando al público. Un momento, dije, dudando. Creía que estaba aquí como espectador. Ya verás, dijo Doug, levantando la cortina con una mano y empujándome con la otra. Te están dando la señal. Muévete. Apenas tuve tiempo de protestar. Al segundo siguiente, las luces cegadoras del escenario me impactaron en la cara, haciéndome escocer los ojos. Levanté una mano para bloquear el resplandor y miré con los ojos entrecerrados la escena que tenía delante. Había unas 200 personas en el público, todas sentadas erguidas, con la mirada fija en mí. En el centro del escenario estaba el presentador, a quien había visto cientos de veces en televisión. Su voz grave y dramática desbordaba la intensidad típica de los reality shows. Demos una cálida bienvenida a la figura clave de hoy, la madre de Eric, Mary Lane. Los aplausos estallaron. Las luces se enfocaron con más intensidad. Me quedé paralizado. Me zumbaban los oídos. Mi mente solo albergaba un pensamiento. ¿Qué demonios está haciendo Eric? Caminó hacia mí desde entre bastidores, con expresión seria, casi sombría. Extendió la mano, me la tomó con suavidad y se inclinó tanto que apenas pude oír su susurro. Vanessa, quiere terminar el matrimonio. Está hablando de interrumpir el embarazo.
La única forma de que se quede es si te disculpas con ella. Delante de todos. Lo miré fijamente. ¿Me engañaste para que viniera aquí, para esto? Apretó la mandíbula. Su voz sonó tensa. Mamá, te lo ruego. Solo por esta vez. Ayúdame. Me giré, listo para marcharme. No participaré en esta locura. Me agarró el brazo con fuerza. Su voz se volvió aguda y furiosa. Si te vas ahora, estamos acabados. Para siempre. Lo miré, a mi hijo. No sabía si el dolor en mi pecho era de angustia o de furia. El presentador explicaba algo al público. El foco seguía fijo en nosotros. Sentía como sus ojos me moldeaban en lo que este programa quería que fuera, la madre testaruda, amargada e irrazonable. Exhalé lentamente y liberé mi mano de la suya. Está bien. Me quedo. Caminé hacia una silla que me esperaba en el escenario, preparada solo para mí. En ese momento, lo supe. Ya no era solo un espectador. Era el objetivo de su espectáculo cuidadosamente montado. Las luces del escenario todavía me iluminaban, un duro resplandor blanco como un dedo frío presionando directamente mi frente. Me sentaron un poco más cerca que los demás, más cerca de Eric y Vanessa, justo abajo a la izquierda. Desde donde estaba sentado, podía verles perfectamente el contorno de la cara. Eric se miró las manos, cabizbajo, como un colegial al que hubieran pillado haciendo trampa. Ni siquiera me miró. Vanessa llevaba un vestido holgado azul pizarra, con su vientre prominentemente redondo debajo. Sus dedos estaban firmemente apretados sobre sus muslos. Normalmente le gustaba arreglarse, siempre iba maquillada, pero hoy, estaba casi sencilla. Ni rastro de polvos en la cara, solo venitas rojas que le tejían el blanco de los ojos. Cuando levantó la vista, las vi fugazmente. El presentador se lanzó a su habitual introducción rápida, lleno de entusiasmo y teatralidad pulida, con la actuación justa para ocultar la precisión con la que todo el espectáculo estaba diseñado. Esto es más que un matrimonio al borde del colapso, declaró. Es un choque generacional, un conflicto entre una mujer y su nuera, entre la tradición y el cambio. Se volvió hacia Vanessa. Su esposo nos contactó. Dice que están considerando terminar el matrimonio. ¿Puede decirnos por qué? El público se quedó completamente en silencio. Incluso los de las últimas filas se inclinaron hacia adelante. Vanessa apretó los labios y miró hacia el equipo de iluminación, muy por encima del escenario. Su voz era tan suave que tuvo que acercarse al micrófono para oírla. Quiero el divorcio. ¿Por qué?, preguntó el presentador sin dudarlo. Estás embarazada. Parece que estás empezando una nueva etapa en tu vida, una familia, un hijo. ¿Por qué marcharte ahora? Ella hizo una pausa por varios segundos. Porque ya no puedo vivir bajo el mismo techo que mi suegra. Esa frase causó conmoción entre la multitud. Oí algunas inhalaciones profundas, un jadeo ahogado. Tal vez para ellos, una mujer en esta etapa del embarazo debería estar descansando, anidando, preparándose para la paz, no abandonando su matrimonio. Cerré los ojos por un momento. Ya podía adivinar lo que diría a continuación. El anfitrión arqueó una ceja, sintiendo sangre en el agua como un tiburón, su tono calmado pero brillante de anticipación. ¿Puedes decirnos qué hizo exactamente Mary para que la situación fuera insoportable? Vanessa respiró hondo. Bajó la mirada. Su voz empezó a temblar. Después de quedar embarazada, dejé mi trabajo y me mudé con ellos. Se suponía que Mary me cuidaría. Pensé que iría a un lugar seguro. A un lugar cálido. Me equivoqué. Ella hizo una pausa y parpadeó rápidamente. Controlaba todo lo que comía. Decía que no comía lo suficientemente sano para el bebé. Durante 3 meses, solo comía verduras hervidas y caldo simple. En cada comida. Hacía más de 32 grados afuera, pero no me dejaba usar el aire acondicionado. Decía que la factura de la luz era demasiado alta. Me senté sudando en el sofá, casi sin poder moverme.
Si me quedaba mucho tiempo en la ducha, me gritaba desde la puerta. Una vez, incluso me cortó el agua caliente. Se escucharon jadeos entre el público. Vanessa se secó el rabillo del ojo y sollozó. Ni siquiera me miraba a los ojos. Decía que no tenía el entorno adecuado, que no era lo suficientemente buena para su hijo. Nunca lo dijo directamente, por supuesto. No tenía por qué hacerlo. Fue en cada mirada fría, en cada desdén silencioso que me arrinconaba cada vez más. Se me hizo un nudo en el estómago. No solo porque estaba distorsionando la verdad, sino porque recordé lo que realmente había sucedido en esa casa. Apenas 2 semanas después de mudarse, mi perra Honey, la única compañera que había criado desde que era cachorra, casi muere. Desde que llegó Vanessa, se quejó de estar embarazada y de no querer estar cerca de las mascotas. Lo entendí. Intenté mantener a Honey alejada e hice todo lo posible por minimizar su contacto. Una mañana, encontré a Honey vomitando en la cocina. Había comido uvas y huesos de pollo, ambos muy tóxicos para los perros. Y resultó que eran las mismas sobras que Vanessa había dejado a un lado en el desayuno. Ella afirmó que fue un accidente. Pero yo sabía que no era así. Honey nunca había buscado sobras, y menos comida así. Fue a propósito. No quería a la perra cerca. Quería que se fuera. Todavía recuerdo acunando a Honey en mis brazos mientras la llevaba corriendo al veterinario, sollozando tan fuerte que no podía ver bien. Por suerte, el veterinario la salvó. Pero lo que quedó grabado en mi memoria aún más que ese aterrador viaje fue la mirada de Vanessa al salir de casa. Sin preocupaciones. Sin culpa. Solo satisfacción. En el escenario, el presentador se inclinó con solemne gravedad. Entonces, lo que dices es que te sentiste aislado. Controlado. Herido. Vanessa asintió. Así no se debe tratar a una mujer durante el embarazo. Desde las sillas de los invitados, la mujer pelirroja de voz exagerada, a la que llamaban experta en dinámica familiar en su podcast, intervino de inmediato. Solo quería preguntarte, Mary, ¿escuchaste lo que dijo? ¿Tienes algo que decir al respecto? Abrí la boca para hablar, pero mi micrófono se apagó con una fuerte estática. Silencio. Miré hacia la cabina de control. Fingieron no darse cuenta. Algo dentro de mí se hundió. El anfitrión intervino con suavidad. Primero, escuchemos a Vanessa. Mary tendrá toda la oportunidad de responder. Oportunidad plena, en su lenguaje, significaba después de haber sido crucificado. Otra experta intervino, la psicóloga de aspecto amable con blazer de tweed. Esta es una dinámica de dominio-sumisión típica. Muchas madres, sobre todo tras la pérdida de su pareja, dirigen su dependencia emocional hacia sus hijos. Esto puede manifestarse como hostilidad hacia las nueras. La pelirroja intervino, digámoslo por su nombre. Es un apego malsano. Estas madres dominantes tratan a sus hijos como extensiones de sí mismas, y cualquiera que se les acerque es una amenaza. Exactamente, susurró alguien desde el público. Y así, de repente, lo entendí. Esta no era una conversación familiar. Esto fue un juicio. Y yo era el acusado. Dejé de intentar hablar. Simplemente observé. Los observé, con su tono experto y su confianza impecable, esculpiendo en mí el arquetipo de la suegra dominante y tóxica. Solía dar clases de escritura en el instituto, décadas de estudiantes, cientos de ensayos. Sé cómo moldear un personaje para que los lectores lo odien. Les das 3 rasgos: viejo, testarudo y controlador. Hoy me pegaron los 3 en la cara. Los hombros de Vanessa temblaron. Se secó los ojos con un pañuelo. Nunca le importó cómo me sentía, dijo entre sollozos. Nunca me preguntó si estaba bien. Nunca me dio las gracias. La única vez que realmente me habló, fue para preguntarme cuándo planeaba mudarme. Todo lo que quería, susurró, era construir una casa. El silencio que siguió fue absoluto. Ni una sola tos. Ni un solo movimiento de pies. Y luego,
como si fuera una señal, aplausos. Aplausos para ella. Murmullos de compasión para mí. Me senté allí, bajo las mismas luces cegadoras, pero sentí como si me estuviera ahogando en agua helada. Lo supe entonces, hoy no se trataba de dejarme hablar. Pero también sabía algo más, me habían subestimado. No sería su peón. Y no aceptaría la culpa que me impusieron. Mi silencio no fue rendición. Era estrategia. Estaba esperando. Vanessa seguía en su asiento, con las mejillas sonrojadas y los ojos húmedos. Se los secaba como si cada lágrima cargara con el peso de la verdad. Ya podía imaginarme lo que pensaba el público. Qué chica tan buena, pasó por tanto y, aún así, nunca se queja. Había pasado años enseñando a mis estudiantes a escribir ensayos persuasivos, a distinguir los hechos de los sentimientos, a reconocer la manipulación narrativa. Y ahora observaba, en tiempo real, cómo una mujer construía toda una arquitectura emocional en el escenario, memoria selectiva, detalles embellecidos y una voz temblorosa que la presentaba con precisión como la víctima, y a mí como el villano. El psicólogo del panel de invitados tenía una sonrisa cómplice, del tipo que decía, he visto esto cientos de veces antes. Se giró hacia el anfitrión y asintió. Esto no es raro. Cuando una madre está acostumbrada a tener el control, no se rinde tan fácilmente. Lo que ella ve como cuidado a menudo se convierte en una lenta erosión de la dignidad y la autonomía de la nuera. Exacto, dijo la influencer pelirroja dándole una palmada al reposabrazos, con la voz aguda y rápida como una pistola de clavos. Sobre todo los que dicen, he comido más sal que tu arroz, siempre actuando como autoridades morales mientras convierten la casa en un campo de batalla. Algunas personas entre la multitud aplaudieron suavemente. No dije ni una palabra. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que no era el momento. Hay que esperar hasta que agoten su empatía en esa parte de la historia. Hasta que estén tan inmersos en su narrativa que la caída resuene. No se interrumpe la actuación mientras el público siga creyendo en el guión. Sé lo que se siente esa caída. He confiado en las personas equivocadas. Me ha dejado sin aliento la traición. Y he aprendido a arreglar el desastre, sola. La voz de Vanessa tembló. No miento. No intento manipular nada. Lo único que siempre quise fue una vida familiar normal. No necesito que me quiera, solo quería respeto básico. El anfitrión asintió solemnemente. ¿Intentó alguna vez calmar la situación entre ustedes dos? Vanessa negó con la cabeza, mordiéndose el labio. Nunca se echó atrás. Es como un muro. Intenté hablar con ella una vez, para decirle que sabía que nunca había aprobado que Eric y yo nos casáramos. Escuché lo que decía a mis espaldas, como que yo era poco fiable o que una mujer mayor de 30 años que siga trabajando en una tienda de mascotas no puede ser seria. Inhalé profundamente. Sí. Había dicho esas cosas. Pero no las había susurrado a puerta cerrada. Se las había dicho a la cara. Ese día, Eric trajo a Vanessa a casa por primera vez. Lo recuerdo con claridad, era jueves, sobre las 3:30 de la tarde. Acababa de sacar del horno un pastel de manzana recién hecho. Él entró, cogiéndole la mano como un niño preparándose para una reunión de padres y maestros, con el mismo brillo nervioso en los ojos que tenía cuando traía a casa una nota media en lugar de una sobresaliente. Vanessa llevaba un top de punto con hombros descubiertos, el pelo teñido de castaño rojizo y un maquillaje intenso. Me sonrió mientras observaba la cocina, como si estuviera haciendo un inventario mental. No soy una mojigata. He viajado, he vivido, he enseñado a cientos de estudiantes. Soy una maestra jubilada, no una reliquia. Pero había algo en ella, esa informalidad calculada, que hacía que mis instintos se dispararan. No me opuse rotundamente. Me senté, serví el té y pregunté con ligereza, ¿cuánto tiempo hace que se conocen? Un mes, respondió Eric. Vanessa intervino más rápido que él, nos conocimos en la tienda de mascotas cerca de su oficina. Estaba paseando a uno de los perros y le saltó encima. Literalmente caí en sus brazos. Sonreí, apenas.
Era el tipo de historia que encontrarías en un guión de telenovela, y prácticamente podía ver el ángulo de la cámara en mi cabeza. No lo cuestioné. Simplemente pregunté, ¿conocen a sus familias? Eric dudó. Vanessa creció en un hogar de acogida. No tiene familia. Ha sido independiente la mayor parte de su vida. Vanessa me sonrió directamente. Sé que mi pasado no es bonito. Pero puedo amarlo, de verdad. En ese momento, me di cuenta de que ya habían tomado una decisión. Nada de lo que dijera se consideraría preocupación, todo sonaría como la típica madre desaprobadora. Así que solo dije una cosa, el matrimonio es un gran paso. Conocernos un poco más no suena descabellado, ¿verdad? Eric bajó la mirada. Vanessa me dirigió una mirada que decía, esperaba esto de ti. 3 semanas después, anunciaron el embarazo. Eric llamó, en voz baja y vacilante. Mamá, Vanessa está embarazada. Nos vamos a casar. Hice una pausa de unos segundos. Luego dije, si asumes la responsabilidad, es tu decisión. Pero no voy a transferir la casa a tu nombre. Se quedó callado un momento. Luego, entiendo. Y colgó. Se mudaron a la casa. No era enorme, pero estaba en el corazón de la ciudad, en un barrio que solo ha subido de valor. Esa casa fue lo único que nos dejó mi difunto esposo. Ahora vale casi 1,2 millones de dólares. Intenté ser complaciente. Quería que Vanessa se sintiera bienvenida. Le pregunté si tenía alguna necesidad alimentaria. Me dijo que estaba intentando comer vegano por el bebé. Así que dejé de cocinar carne. Aprendí nuevas recetas, sopas, verduras asadas, platos de cereales contundentes. Apenas probó la comida. No tengo apetito, dijo. En algún momento, empecé a sospechar que quizá no era por la comida. Quizá simplemente no quería comer conmigo. No lo presioné. Dijo que el aire acondicionado estaba demasiado alto, así que lo puse bajo. Dijo que caminaba por el pasillo de noche y que la hacía sentir inquieta, así que evitaba el pasillo después de las 10. No era perfecto, pero lo intenté. Nada funcionó. La forma en que me miraba, nunca me resultó familiar. Era la mirada de alguien que observa al jefe final de un juego, alguien que ya está planeando su siguiente movimiento. Y ahora, en el escenario, su voz continuó. Me odiaba. Lo sabía. Dijo que me recibiría con los brazos abiertos, pero nunca fui parte de la familia. Solo era la mujer a la que no le quedaba más remedio que tolerar. Y ya terminé de fingir. Aplausos de nuevo. Suspiros dispersos de la multitud. Susurros. Simpatía. ¿Y yo? Me quedé allí sentado, en una calma extraña, casi lúcida. Siempre pensé que a los 60 años habrías aprendido a anticipar el dolor y a detectar la traición a una milla de distancia. Pero sentado bajo las luces del escenario, me di cuenta. Algunas heridas no te dan tiempo para prepararte. Algunos ataques se visten de aplausos. Justo cuando abrí la boca para hablar, el director le hizo un gesto sutil al anfitrión. El presentador intervino de inmediato, con la mayor naturalidad. Primero, escuchemos a nuestro panel de invitados. Se dirigió a los expertos como si estuviera invitándolos a comentar un debate académico y no a una emboscada familiar que había dejado a una anciana luchando por respirar bajo las luces del escenario. La influencer pelirroja agarró el micrófono como si hubiera estado esperando todo el día este momento. Bueno, ¿hablamos en serio?, dijo con una sonrisa radiante. En cuanto vi a Mary subir al escenario, supe que este episodio iba a ser un éxito. La risa recorrió al público. O sea, mírala, vestido de satén morado, peinado arreglado, maquillaje completo. No está aquí para reconciliarse. Está aquí para ganar. Más risas. En serio, ¿cuándo fue la última vez que viste a una nuera vestirse con más sencillez que su suegra? Dime que no es raro. Esta no es una mujer que intenta arreglar una relación. Es una mujer que intenta recordarles a todos quién manda. Aplausos.
No me moví. El psicólogo tomó el micrófono con tono amable. Señora Lane, entiendo que se sienta acorralada. Pero a menudo, sin darnos cuenta, repetimos el daño que hemos sufrido. Especialmente las mujeres, que han tenido que reprimir su voz en el matrimonio y la familia, cuando finalmente alcanzan una posición de autoridad, pueden ejercer el control para sentirse reconocidas de nuevo. Tu silencio ahora mismo es una forma de resistencia. Finalmente levanté la cabeza para mirarlo. Llevaba gafas sin marco y un jersey de lana azul marino, la imagen misma del asesor de educación progresista que había conocido en una docena de conferencias de profesores. ¿Sabes lo que estoy pensando?, dije. Mi voz era baja, áspera, pero firme. Parpadeó. ¿Qué es eso? Estoy pensando, la gente como tú habla en círculos, pero ni una sola palabra es cierta. Una pausa. Si no hablo, no es porque me resista. Es porque no me han dejado hablar. Porque esto, señalé el escenario, esto sigue siendo tu actuación. Por un instante la habitación quedó en silencio. Entonces Eric rompió el silencio. Había estado sentado tranquilamente junto a Vanessa, cabizbajo. Ahora la bajó aún más, con las manos apretadas sobre las rodillas, como si fuera a desaparecer entre ellas. El anfitrión se acercó, suave y condescendiente, como si consolara a un padre irracional. Sr. Lane, entiendo lo difícil que es escuchar esto. Pero todos estamos aquí para ayudarla. Le di una sonrisa lenta. ¿Quieres decir ayudarme a disculparme, en televisión nacional, por cosas que no hice? Su sonrisa vaciló, pero se recuperó rápidamente. Claro que no. Simplemente creemos que las disculpas pueden sanar. Para ellos, y para ti. En ese momento, deseé irme. Levantarme, salir del escenario, abrirme paso entre las cámaras, a través del mar de miradas hambrientas. Pero en el momento en que me moví en mi asiento, una ola de mareo me invadió. Las luces se desdibujaron. Perdí el equilibrio. Un dolor frío y agudo me agarró el estómago como una garra que me arrancaba de mi propio cuerpo. Me agarré a la mesa para no caerme. Nivel bajo de azúcar en la sangre. Conocía las señales. Me desmayé hacía una década en mi sala de estar, me desplomé en silencio, me golpeé la cabeza contra el suelo de madera y desperté 13 días después en una cama de hospital. Esa mañana, salí con prisas, solo una taza de café solo, sin desayunar. Luego, horas de estrés, el aire gélido del boxstall y la adrenalina agotando mi sistema. Levanté la mano y me presioné la frente. Luego, lenta y deliberadamente, levanté un dedo y señalé el entrecejo. Fue una señal, solo entre Eric y yo. Desde que tenía 10 años y me vio desmayarme por primera vez, le había enseñado, si no puedo hablar, si no puedo mantenerme en pie, esta es la señal. Agua. Azúcar. Ahora. Lo miré con ojos suplicantes, llenos de la confianza que una vez tuvimos. Él miró hacia atrás. Lo vi en su cara, reconocimiento. Y luego, la vacilación. Un momento. Luego giró la cabeza. Como si no hubiera visto nada. El anfitrión se acercó de nuevo, alzando ligeramente la voz. Señora Lane, su nuera acaba de compartir unos recuerdos muy dolorosos. Como la mayor de la familia, ¿no cree que merece al menos una explicación, o quizás una disculpa? Me temblaban los labios. Pero no pude articular palabra. Alguien empezó a aplaudir, no por mí sino por él. Si no dices nada, continuó, entonces tienes que aceptar que tu hijo, y tu futuro nieto, podrían perder a su familia. ¿Estás dispuesto a vivir con esa consecuencia? Sabe que se equivocó, dijo Eric por fin, apenas audible. Es que, no se le dan bien las palabras. Es tímida. La influencer soltó un bufido fuerte y agudo. ¿Entonces ahora el silencio se considera remordimiento? ¿Sabes cuántas mujeres han estado atrapadas durante décadas por hijos como tú, que creen que solo es tímida, encubre el abuso? No todas las madres merecen respeto. Algunas simplemente tienen la edad y el volumen a su favor. La gente entre la multitud asintió.
Entonces la psicóloga frunció el ceño, repentinamente alerta. Espera. Mary acaba de hacer un gesto. Eric, ¿fue algún tipo de señal entre ustedes dos? ¿Estaba pidiendo ayuda? Eric se quedó mirando al suelo, mudo. Vanessa soltó una risa suave. Me miró con la voz cargada de melaza y tristeza. Eso no fue una señal de socorro. Dejó que la pausa se prolongara lo suficiente. Ella estaba celosa. Jadeos. Ella te vio abrazándome, le dijo a Eric, y eso la molestó. Luego volvió a mirar a la multitud. He sido huérfana toda mi vida. Nunca supe lo que era el verdadero amor maternal. Pero en esta familia, cada vez que tocaba a Eric, ella cambiaba de tema, salía de la habitación y lo llamaba. A veces, sinceramente, sentía que Eric no era mi marido. Era el suyo. Silencio. Un silencio denso e insoportable, como si sus palabras hubieran dejado caer un puñado de clavos de hierro en el aire. Luego vinieron los murmullos. Luego los susurros se convirtieron en una ola. ¿Incesto emocional? He leído sobre esto, es tóxico, es real. ¿Está embarazada y todavía tiene que luchar contra esta mujer? Dios mío, pobrecita. Escuché cada palabra. Cada susurro. Se abrieron paso entre las luces y el zumbido en mis oídos. Fue entonces cuando lo supe. Este guión ya estaba escrito mucho antes de que yo subiera al escenario. Y yo era el único que no se sabía el texto. Un profundo escalofrío me recorrió la columna. Pero me enderecé. Tragué aire como si fuera arena. No me caería. Todavía no. Así no. No lloraría. No suplicaría. Diría la verdad. Porque la verdad es más aguda que cualquier ficción. Aunque mi cuerpo se sentía como si estuviera lleno de plomo y las luces aún estaban borrosas en mi visión, me obligué a ponerme de pie. Una botella de agua apareció en la mesa frente a mí, servida en silencio por una joven asistente con auriculares y maquillaje en la cara. Destapó el tapón sin decir palabra. Tomé un sorbo. Lo justo para que mi mente, hambrienta de glucosa, volviera a la claridad. Pero a mi alrededor había los mismos rostros críticos, todavía sentados como un jurado. Respiré lentamente y busqué en mi bolso, cerrando mis dedos alrededor de mi teléfono. Sabía lo que venía, era hora del acto final de la serie. El cierre emocional. El arco de redención. Pero no iba a dejar que cerraran la cortina tan fácilmente. Levanté el micrófono y pronuncié mi primera frase completa desde que subí al escenario. ¿Quieres la verdad? El anfitrión parpadeó y luego esbozó su sonrisa más practicada. Señora Lane, ¿por fin está lista para responder? Lo ignoré. En cambio, levanté mi teléfono frente al micrófono y lo sostuve en alto. Este teléfono contiene todos los mensajes de voz y texto que intercambiamos Vanessa y yo durante los últimos meses. Si no te importa, me gustaría escuchar algunos. El público se quedó en silencio. Entonces, murmullos recorrieron la sala. Tócala, gritó alguien. Otra voz, podría ser falso. La influencer pelirroja sonrió con suficiencia. Ahora puedes falsificar cualquier cosa con IA. Simular diálogos es fácil. La miré. Entonces escucha atentamente. Abrí mi aplicación de grabación, seleccioné un clip y acerqué el teléfono al micrófono. La voz de Vanessa resonó, clara, aguda, molesta. Mamá, te dije que ya soy vegana. Deja de preguntarme si quiero costillas, ¿vale? Entonces mi voz. Lo siento, solo recuerdo que dijiste que tenías antojo de carne la semana pasada. Pensé que quizás querrías probar. Vanessa otra vez. No. Me da asco el olor. Por favor, no lo cocines más, en serio. Cuando el clip terminó, la sala quedó en completo silencio. Varias de las personas que antes asentían, coincidiendo en que la había obligado a comer carne, ahora permanecían sentadas rígidas, evitando el contacto visual.
El presentador intentó recuperar el control. Eso podría ser solo un momento. ¿No podemos asumir que eso refleja la situación completa? Reproduje una segunda grabación. Esta vez, la voz de Vanessa en medio de una llamada. Hace un calor sofocante aquí. El aire acondicionado me está dando dolor de cabeza, así que lo apago. En fin, Mary está acostumbrada a las dificultades. No le importará. Un jadeo silencioso recorrió la habitación. Me volví hacia ella, tranquilo y firme. ¿Parece que apagaste el aire acondicionado? Vanessa palideció. Pero mantuvo la voz serena. Me dolía la cabeza. ¿De verdad vamos a repetir cada frase como si estuviéramos contando recibos? Ella se aferraba, pero apenas. Pude ver cómo se formaba la grieta. El anfitrión me miró, esta vez con un destello de cautela en los ojos. ¿Tiene más pruebas, señora Lane? Sonreí levemente. Claro que sí. De mi bolso, saqué una pequeña memoria USB, conectada a un adaptador. La levanté. Nuestra sala y cocina tienen cámaras internas instaladas desde hace años, algo que instalé por seguridad personal, dada mi edad. Estos vídeos incluyen interacciones diarias, incluidas las que ella describe. El público se conmovió. Miré hacia la cabina de control y dije claramente, si estás dispuesto, estoy listo para autorizar la reproducción. El director dudó e intercambió miradas con su equipo. Lo sabían. Si no surgía nada después de toda esta preparación, el segmento inicial de llanto se vería endeble, desequilibrado. El público se sentiría engañado. Pero si hubo un giro. Rueda, dijo el director. La pantalla superior se iluminó. Clip 1. Vanessa, tumbada en el sofá. Entro en la habitación con una bandeja de fruta. Hoy hace 35 grados. Encendí el aire acondicionado. Ella no se mueve. 5 minutos después, se sienta, toma el control remoto y lo apaga. ¡Qué fastidio!, murmura. No me digas qué hacer. Luego vuelvo a entrar, cubriéndola con una manta ligera. Si usas el ventilador, al menos cúbrete para que no te resfríes. Miré la pantalla y luego me volví hacia Vanessa. Tenía el rostro tenso. Forzó una sonrisa. Quizás lo recordé mal. Pero recordarás esto, dije. Clip 2. Vengo corriendo desde la cocina, golpeando la puerta del baño. ¿Vanessa? El agua está muy caliente. Sal, tengo que apagar la calefacción. Su voz desde dentro, no. Solo dame 2 minutos más. ¿En serio? El calentador de agua está roto. La temperatura sube constantemente. Te vas a quemar. Imágenes nítidas. Audio nítido. El escenario se quedó en silencio. El anfitrión se volvió hacia mí y su voz finalmente tenía un tono de respeto. ¿Estas grabaciones son reales? Sonreí. ¿Me preguntaste por qué me quedé callado? Estaba esperando a que estuvieras listo para escuchar la verdad. Y así, sin más, Vanessa se quebró. Ella se levantó de golpe, con la voz alzada, quebradiza y temblorosa. No te lo tragues. Estos vídeos no lo muestran todo. No sabes cómo es ella en realidad, siempre melancólica, observándome como si estuviera haciendo algo mal. Su voz se alzó. No tienes ni idea de la clase de tortura psicológica que es esa. El anfitrión dio un paso adelante, con las manos extendidas, tratando de calmarla, pero ella siguió adelante. Me odia desde el principio. Desde el momento en que nos conocimos. Nunca me quiso en su casa. Todo esto es solo, tiene miedo de perder a su hijo. De perder la casa. Se retorció al hablar, tirando un vaso de agua. Este se estrelló contra el suelo, derramándose por todas partes. Eric se levantó de un salto, agarrándola del brazo, intentando estabilizarla. Vanessa estaba jadeando, con el pelo alborotado y las mejillas sonrojadas. Me quedé donde estaba, observándola.
Sus ojos, inyectados en sangre y llenos de pánico, se clavaron en los míos. Y me sentí, tranquila. No reivindicado. No triunfante. Simplemente, claro. Nunca vine aquí a ganar. Pero no iba a dejar que me definieran, que me redujeran a una sola narrativa. El silencio se apoderó del público. Un silencio prolongado y ondulante. Entonces, desde un asiento en un rincón, una voz suave. Parece más razonable que la mayoría de las suegras que conozco. Otro murmuró, te lo dije, siempre hay más en la historia. Asentimientos dispersos. Afirmaciones suaves. No fue una ovación de pie. No fue un maremoto. Pero fue el comienzo de algo real. Duda. Un cambio en el viento. Quizás, nos apresuramos a juzgar. Y en ese momento supe. Había recuperado el micrófono que siempre fue mío. Vanessa permaneció allí, con los hombros agitados y la respiración entrecortada. Su mirada recorrió al público, buscando compasión, intentando encontrar algún rostro conocido, algún apoyo que aún pudiera creerle. Pero la multitud se había desdibujado. Ella no pudo encontrarlos. En ese momento, ya no parecía una pobre y abrumada mujer embarazada. Parecía una actriz, con el maquillaje corrido, fuera de guión, agitándose en el escenario para mantener con vida a un personaje que se desmoronaba. Me quedé quieto. Fue Eric quien se movió primero. Vanessa, dijo, levantándose lentamente. Ya basta. Extendió la mano para tomarla. Su voz temblaba, suave, vacilante, como quien teme tocar un cristal ya astillado. Vanessa apartó la mano de un tirón y gritó, con los ojos rojos y desorbitados, ¿tú tampoco me crees? ¿Crees que yo también miento? Nunca dije eso, murmuró, mirando al suelo. Solo, necesito saber que es real. Un destello de rabia pasó por sus ojos, pero lo enterró rápidamente. Ella volvió a sentarse, apoyó una mano sobre su estómago y se puso una máscara diferente sobre el rostro, calma, dignidad herida. Simplemente no creo que Mary me haya considerado parte de la familia, susurró. Nunca. Ni una sola vez. Se le quebró la voz. Se secó los ojos de nuevo, con cuidado de no mancharse el delineador. Puedes mostrar tus grabaciones. Puedes mostrar tus recibos. Pero tuve que vivir en esa casa. Embarazada. En un ambiente lleno de tensión y de indiferencia. Intenté conectar. Ella me rechazaba constantemente. Ella levantó la vista y su voz tembló lo suficiente para sonar genuina. Tal vez sea porque no soy el tipo de nuera que ella quería. Fruncí el ceño. La forma en que pronunció esa frase fue demasiado exacta. Calculada. La combinación perfecta de fragilidad y contención. Un monólogo ensayado 100 veces frente al espejo. Alguien del público murmuró, pero está embarazada. Otro susurró, las personas embarazadas todavía pueden mentir. La habitación se estaba partiendo. Y el anfitrión lo olió. Se lanzó al turno como un tiburón. Vanessa, entendemos que te sientas incomprendida. Pero déjame preguntarte, ¿qué es lo que más deseas ahora mismo? Vanessa hizo una pausa. Su tristeza cayó sobre su rostro como un velo hábilmente tendido. Quiero el divorcio, dijo en voz baja. Quiero criar a mi hijo en un lugar seguro, lejos de todo este control, este juicio, esta hostilidad. Dejó que cayera. Luego añadió, con cuidado. Pero necesito un lugar donde vivir. Un lugar estable. Para el bebé. Mi corazón se encogió. Allí estaba. La verdadera historia finalmente sale a la luz. El anfitrión se inclinó y dijo con voz suave, ¿te refieres a la casa donde vives ahora? Ella asintió con la mirada hacia abajo. Es un espacio reducido. Solo 2 habitaciones. Una sigue siendo la de Mary. ¿Dónde dormiremos Eric y yo cuando nazca el bebé? Sugerí que transfiriéramos la escritura, que la pusiéramos a nuestro nombre. No echarla, solo,
formalizarlo. Pero se negó. Ella dijo que era la casa de su marido y que no tenía nada que ver conmigo. Solté una risa fría. Porque eso es un hecho. Vanessa levantó la barbilla y me miró fijamente, con los labios temblorosos. Pero era tu marido y el padre de Eric. La miré directamente a los ojos. Entonces, según esa lógica, una vez que nazca el bebé, será mi nieto. ¿Debería reclamar el derecho a criarlo? Ella parpadeó. No me detuve. ¿Te parece bien esa lógica, Vanessa? ¿Te gusta la lógica, verdad? Ella apartó la mirada, con la respiración entrecortada y los ojos moviéndose rápidamente. Luego se volvió hacia el público y alzó la voz, aferrándose a su última carta. No tengo familia. Ni padres. Ni antecedentes. Solo he tenido a Eric. Nunca pedí mucho. Solo un hogar seguro. Solo un poco de seguridad. Es demasiado pedirle a su madre que comparta, que nos facilite las cosas, solo un cambio de papeleo. De repente se puso de pie y me miró directamente, con la voz tensa por la emoción. ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que te quite tu casa? ¿O de que me quede en ella? Encontré su mirada, tranquila e imperturbable. Me temo, dije, que nunca tuviste la intención de convertirlo en un hogar. Eso aterrizó como un alfiler en un globo. Su compostura se quebró. Su mirada se dirigió a Eric. Di algo. Gritó. ¿No quedamos? El bebé ya casi está aquí. Dijiste que te encargarías de tu madre. El rostro de Eric se contrajo. Dije que hablaría con ella. No que robaría la casa. Vanessa lo miró como si no reconociera al hombre que tenía delante. Sus pupilas se dilataron y su rostro se contorsionó. ¿Te estás echando atrás?, susurró. ¿Me estás dejando en evidencia en directo? ¿Me trajiste aquí para humillarme? Eric negó con la cabeza. Solo quería una solución. Al diablo con tu solución. Su voz se quebró hasta convertirse en un grito completo. Me dijiste que se jubilaría pronto, que acabaría mudándose. Dijiste que si esperábamos, la casa sería nuestra. La habitación quedó en silencio. Congelado. Las palabras resonaron como agua helada en cada fila. Y sonreí. No porque me gustara, sino porque por fin la escuché, la versión sin edulcorar. El rostro del anfitrión palideció. Aún así, intentó salvarlo. Vanessa, creo que eso te salió mal. ¿Estás diciendo? De repente Vanessa se giró, presa del pánico. No. No me refería a eso. Solo hablamos de ello. No quise decir. Me dejé llevar. La miré y hablé lentamente, cada palabra deliberada. Vanessa. Si quieres ser actriz, apréndete el diálogo. Pero no olvides que hoy se suponía que interpretarías a una madre. Ella se quedó congelada. Su boca se abrió. Se cerró. No salió nada. El anfitrión se demoró un momento y luego forzó una sonrisa. Quizás hoy las emociones se calentaron un poco. Quizás deberíamos tomarnos un pequeño descanso, para que todos puedan respirar. No hace falta, dije, irguiéndome. Mi voz resonó con claridad entre el murmullo. No se calmarán. Porque lo que voy a decir, realmente no lo quieren oír. La cabeza de Vanessa se levantó de golpe. El último rastro de aplomo desapareció de su rostro. Porque ella sabía. Había descubierto su verdadero secreto. Las luces del escenario cambiaron sutilmente, ajustándose al nuevo tono de la sala. Un miembro de la tripulación limpió el agua derramada en silencio. El anfitrión, intentando recuperar la compostura, soltó un par de comentarios desenfadados, palabras vacías destinadas a apaciguar las emociones tensas que flotaban en el aire. Pero todos los presentes en esa sala lo sabían, esta mediación se había desviado mucho del camino previsto. El rostro de Vanessa estaba tenso, más tenso que en todo el día.
Permanecía rígida, y el pánico bajo su piel comenzaba a hacerse evidente. Metí la mano en mi bolso y saqué un pequeño sobre gris. Se lo entregué al anfitrión. Este es un archivo recopilado por un investigador privado que contraté durante los últimos 2 meses, dije con calma. Contiene información sobre los antecedentes de Vanessa y si coincide con lo que afirmó en la transmisión de hoy. Dudó. Luego lo abrió. Con solo leer la primera página, palideció. Se quedó paralizado, parpadeando durante varios segundos, hasta que el productor le habló por el auricular y lo devolvió a la vida. Aclarándose la garganta, comenzó a leer en voz alta. Según registros verificados de terceros, Vanessa se casó en Nueva Jersey hace 5 años. El matrimonio duró aproximadamente 1 año, y durante ese tiempo tuvo un hijo. El niño se encuentra actualmente en un hogar de acogida en el suroeste de Nueva Jersey. Una exclamación colectiva recorrió al público. Siguió un silencio absoluto. Vanessa se incorporó, sin sangre en la cara. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. El anfitrión siguió leyendo. Documentación adicional indica que, tras su divorcio, Vanessa renunció voluntariamente a todos sus derechos parentales y renunció a los privilegios de visita. En otras palabras, levantó la vista y la miró fijamente. Antes de decidir formar una familia con Eric, antes de este nuevo embarazo, ¿renunciaste por completo a tu primer hijo? El público explotó. Dios mío. ¿Abandonó a su bebé? ¿Se sentó aquí llorando por no tener un hogar, e hizo eso? Me quedé quieto, respirando despacio, con la voz baja pero firme. Dijo que era una niña que nadie quería. Dijo que venía del sistema. Dijo que no sabía lo que era el amor. Pero lo que nunca dijo fue que había puesto a su propio hijo en ese mismo sistema. Vanessa se sobresaltó como si alguien la hubiera abofeteado. Se puso de pie de golpe, con la voz quebrada y furiosa. ¿Me investigaste? ¿Pagaste a alguien para que investigara mi pasado? Asentí. Sí. No tenías derecho. Es mi vida privada. La miré a los ojos con voz serena y fría. No tenía intención de revelarlo. No hasta que decidieras sentarte frente a un público nacional y presentarte como la víctima perfecta. Sus labios temblaban. Sus dedos se aferraron al borde del sofá con tanta fuerza que se pusieron blancos. No sabes lo desesperada que estaba. Gritó. Tenía 20 y tantos años, estaba sola, asustada. No sabía qué más hacer. Tenías opciones, dije. Muchas. Pero elegiste la más fácil. Saliste corriendo. Cambiaste de estado. Cambiaste de nombre. Encontraste a alguien nuevo y reiniciaste. El problema es que nunca dejaste de mentir. Ella dio un paso tembloroso hacia atrás y su voz se quebró en un grito. Esto no tiene nada que ver con Eric. Lo amo. Me dio una segunda oportunidad. Le di un hijo, ¿qué te da derecho a decidir si merezco una familia? Se volvió hacia Eric, desesperada ahora, buscando un salvavidas. Dile. Dile que sabes cuánto lo intenté. Que evadí a tu madre con cautela, que lo intenté todo para hacer las paces, solo para tener por fin un hogar de verdad. Eric la miró fijamente. Su rostro estaba pálido, con los labios apretados, y una tormenta se avecinaba en sus ojos. Su voz, cuando llegó, fue apenas un susurro. ¿Fui yo quien pidió poner la casa a nuestro nombre? Tragó saliva. ¿Fui yo quien te preguntó si este era tu primer matrimonio? Me dijiste que nunca habías tenido un hijo, Vanessa. Sé. Le quebró la voz. ¿Sobre qué más mentiste? Vanessa se estremeció como si la hubiera abofeteado. El público volvió a murmurar, confundido, traicionado, aturdido. Una mujer cerca del frente susurró, lloré por ella antes. El presentador, aún aferrado a los papeles, intentó recomponer la situación. Vanessa, ¿quieres responder sobre la exactitud de estos registros? Hubo una larga pausa. Entonces Vanessa levantó la cabeza. No había lágrimas. Solo una mirada fría y vacía.
¿Quieres la verdad? Dijo con voz gélida. Bien. Aquí tienes la verdad. Sí. Estuve casada. Sí, entregué a mi hijo. Porque sabía que no estaba lista para ser madre. Observó al público lentamente. La sociedad no da segundas oportunidades a gente como yo. O sobrevives o te comen. Entonces se volvió hacia mí. Su boca se curvó en una sonrisa amarga. ¿Quieres una disculpa?, se burló. No la vas a recibir. No te debo nada. No le debo nada a este programa. Y desde luego que no le debo nada a una sala llena de desconocidos santurrones. Se quitó el micrófono de un tirón y se levantó. Sin decir nada más, salió del escenario. Nadie la detuvo. Nadie aplaudió. El estudio cayó en un silencio escalofriante. El presentador se quedó allí paralizado por un momento, antes de exhalar lentamente. Quizás debamos reevaluar cómo transmitimos este episodio, dijo. Porque hoy no fue solo una mediación familiar, fue un recordatorio. Todos podemos ser engañados por una historia cuidadosamente elaborada. Me quedé sentado allí, inmóvil. Sabía que se iría. Sabía que esta vez, no volvería. Después de que las cámaras dejaron de grabar, el silencio se apoderó del escenario como polvo después de una tormenta. Nadie habló. Los maquilladores se quitaban la base de maquillaje en silencio, con la cabeza gacha. El equipo de iluminación enrollaba los cables a un ritmo robótico. El director estaba recostado en una silla plegable, fumando un cigarrillo tras otro como si intentara exhalar todo el episodio. Me senté solo en la sala de espera, todavía aferrado a la pequeña grabadora de voz y a una copia del informe. Mis nudillos estaban pálidos de apretarlos con tanta fuerza. No me fui inmediatamente. Quería ver si Eric vendría. No estaba seguro de que lo hiciera. Pero si no lo hacía, esa también sería una respuesta. Pasaron unos 15 minutos cuando oí pasos. Tenía el pelo revuelto. La camisa arrugada, con un lado arrancado por la fuerza con la que alguien la había sujetado. Se quedó paralizado al verme, se quedó allí unos segundos antes de acercarse lentamente. Mamá. Su voz era áspera, baja, apenas reconocible. Lo miré y no dije nada. Se sentó frente a mí, con los codos sobre las rodillas, como un niño a punto de recibir un boletín de calificaciones reprobado. Nos sentamos en silencio durante casi 20 segundos. Entonces finalmente habló. No sabía, de la niña. De su primer matrimonio. Asentí. Sé que no lo hiciste. Si lo hubieras hecho, no te habrías puesto tan pálido cuando leyeron el informe. Soltó una risa seca y hueca. Pero no le siguió ninguna sonrisa. Mintió sobre muchas cosas. Pero lo que realmente me impactó fue su confianza. Como si todo fuera justificable. No respondí. Porque me di cuenta que no había terminado. Él respiró profundamente. Mamá. Lo admito, hubo momentos en que solo quería que te alejaras. Sentía que estaba atrapada en el medio todo el tiempo. Dijo que eras controlador. Que la tratabas mal. Y le creí. Porque siempre has tenido estándares altos. Porque de pequeña, nunca me dejaste relajarme. Pero hoy me di cuenta. Levantó la cabeza, con los ojos rojos y la voz temblorosa. Siempre has estado detrás de mí. Exhalé, suavemente. Esa frase. Había esperado años para escucharla. Eric, dije con dulzura, no necesito que te pongas de parte de nadie. Solo necesito que veas las cosas con claridad. Las familias no sobreviven con lealtad ciega. Y nadie debería ser sacrificado para que alguien más esté cómodo. Bajó la mirada de nuevo. Se quedó allí sentado un momento. Luego dijo, casi como confesando. Mamá, me voy a mudar por un tiempo. En el momento en que las palabras salieron de su boca, dejó escapar un suspiro como si lo hubiera estado conteniendo todo el día. Parpadeé, pero no me sorprendió. ¿Te mudas por ti, o por ella?
Levantó la vista, con el rostro tenso, y luego negó con la cabeza. No para a ella. Se ha ido. Arqueé una ceja. ¿Seguro que se acaba de ir? ¿No está buscando un abogado? Eso lo detuvo en seco. Sus ojos parpadearon. Suspiré y deslicé el sobremanila hacia él nuevamente. Esta es tu copia. Su pasado es más profundo de lo que crees. Lo que has visto es la superficie. Eres un adulto. Tienes todo el derecho a tomar tus propias decisiones. Pero más vale que estés preparado para vivir con lo que cueste. Él no habló. Me levanté y recogí mi bolso. Eric, a quien elijas, esa ya no es mi pregunta. Pero diré esto, esta casa, los ahorros para la jubilación que dejó tu padre, las inversiones que trabajé toda mi vida para proteger, he hecho nuevos planes. A partir de hoy, ya no volveré a sacrificarme por nadie. Él asintió. Tranquilo. Inmóvil. Salí del estudio. Afuera, el sol era intenso y el aire seco. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí sólido bajo mis pies. No porque mi hijo finalmente me viera, sino porque ya no lo necesitaba. Para saber exactamente quién era. Menos de 4 días después de emitirse el episodio, llegó una carta formal del abogado de Vanessa. Atrás quedaron los tonos suaves y conciliadores de los mensajes anteriores. El lenguaje era directo y preciso. Vanessa solicitaba una compensación económica por angustia emocional, maltrato durante el embarazo y un incumplimiento de los acuerdos de propiedad compartida. En términos sencillos. Ella quería dinero. Eric recibió su copia ese mismo día. Esa tarde, entró furioso en la casa, pálido, con la mirada de pánico, abrumado por la culpa, la frustración y un tenue y absurdo atisbo de esperanza. Dice que no es por dinero, murmuró, solo quiere asegurarse de que el bebé tenga un entorno estable. Tiene miedo de que nos dejen fuera. Me recliné en mi silla y lo miré como si todavía estuviera bajo anestesia. ¿Me tiene miedo? Solté una risa seca y sin alegría. Debería tenerle más miedo a esa licencia de matrimonio y al acuerdo de entrega de custodia. ¿Quiere una demanda? Bien. Lo llevaremos hasta el final. Eric permaneció sentado en un silencio atónito. Ella lleva a mi hijo, mamá. Lo miré fijamente a los ojos. ¿Entonces esta es la parte en la que me pides que sea humano? Bajó la cabeza y su voz fue apenas un susurro. Solo, no quiero que esto empeore. Eric, lo interrumpí con voz cortante pero firme, tienes 38 años. No eres un adolescente. No eres un novato despistado. Te casaste con ella. Confiaste en ella. Incluso ahora, después de todo, la sigues defendiendo. Y está bien. ¿Dijiste que iba a tener un hijo tuyo? Bien. Entonces, serás responsable de las decisiones que tomaste. Pero no pienses ni por un segundo que conseguirás un centavo de mí. Metí la mano en un cajón y saqué una carpeta. Ya hablé con mi abogado. El fideicomiso de protección de activos está completo. La casa, las cuentas, todo tiene ahora una vía de herencia segura. Parpadeó. ¿Qué significa eso? Significa, dije con calma, que mientras sigas casado con ella, no tendrás acceso legal a nada de lo que deje atrás. 3 días después, apareció en persona. Sin llamadas. Sin mensajes. Solo ella en mi puerta, con su prominente barriga de embarazada, su rostro pálido pero decidido, de pie como si todavía estuviera lista para la batalla. Solo quiero hablar, dijo con una sonrisa forzada. No la invité a entrar. Me quedé en la puerta, impasible. Bajó la mirada hacia mis pies y luego la levantó. Tratándome así, te das cuenta de que también estás tratando así a tu futuro nieto. No parpadeé. Aún no ha nacido. No lo uses como escudo. Algo brilló en sus ojos. Cambió de táctica. Mary, dijo en voz baja, de verdad que no quiero llevar esto a juicio. Estoy embarazada.
Mi salud es delicada. Si esto se agrava, nos va a hacer daño a todos, a ti, a mí, a Eric. Todo fue un malentendido. Podemos arreglar esto. Me das un pequeño acuerdo de manutención, me voy y no toco la casa ni las cuentas. La miré fijamente y sin pestañear. ¿Es una petición o una amenaza? Su sonrisa se quebró. Solo intento protegerme a mí misma y al bebé. Asentí lentamente. Entonces ve a solicitar la manutención de tus hijos, como cualquier otro adulto de este país. Pero no me llames a la puerta para extorsionarme. Su rostro se contrajo. No puedes tener tanto frío. No tengo frío, Vanessa. Simplemente estoy harta de ser blanda. Me hice a un lado y le entregué una carta, la respuesta de mi abogado. Si desea litigar, estamos listos. Le responderemos con toda la documentación, su abandono previo de su hijo, sus declaraciones falsas sobre su historial matrimonial y los correos electrónicos donde engañó a Eric. ¿De verdad crees que frente a un jurado todo eso no importará solo porque apareciste con ropa de maternidad? Sus ojos se abrieron de par en par. Por primera vez, vi que algo se desmoronaba en ella. No dijo ni una palabra más. Simplemente se dio la vuelta y bajó las escaleras en silencio. Cuando el viento azotó el dobladillo de su abrigo, me di cuenta de algo. Era el mismo abrigo que llevaba la primera vez que vino aquí. La misma puerta. La misma postura. En aquel entonces ella interpretó bien el papel. Ahora. La actuación había terminado. Cerré la puerta detrás de ella y exhalé. No hubo una oleada de triunfo. Ni resentimiento persistente. Solo una liberación constante y arraigada. La que llega cuando finalmente dejas de esperar a ser comprendido. Y empiezas a proteger tu paz. Desde ese día, Vanessa desapareció como el humo. Sin titulares. Sin llamadas. Sin mensaje para Eric. Su abogada recibió una notificación discreta de su equipo legal, la demanda fue retirada. No se solicitó mediación. No se hizo seguimiento al acuerdo. Quizás finalmente se dio cuenta de que se había quedado sin movimientos. Quizás simplemente encontró un nuevo objetivo. En cualquier caso, no me importaba. Eric se mudó de mi casa a un apartamento modesto cerca de su oficina. Necesito tiempo para resolver las cosas, me dijo. Y por primera vez, me di cuenta, lo decía en serio. Presentó una demanda de patria potestad antes del nacimiento. Abrió una cuenta bancaria. Contrató un seguro médico independiente. Yo no interferí. Ahora era su responsabilidad. Su vida. Entre nosotros, algo cambió, algo silencioso, pero real. No era distancia. No era frialdad. Sino límites. Por primera vez en nuestras vidas, ya no estábamos enredados. Éramos dos adultos, madre e hijo, parados en terreno firme y separado. Y ya no era la mujer que sostenía el cielo para todos los demás. Una tarde, me encontré en el ático, revisando una caja que no había tocado en años. Dentro había fotos descoloridas por el sol, dobladas por las esquinas. Una de mi esposo y yo en la playa de Santa Mónica, jóvenes, riendo contra el viento. Otra del bebé Eric, sonriendo con mejillas de ardilla en un mono de peluche. Otra de mí sola en mi oficina, con una mancha de café frío en un informe financiero y ojeras. Mientras me senté con esas fotos, algo se asentó dentro de mí. Mi vida nunca había girado en torno a nadie más, en realidad no. Sí, había amado. Sí, me había sacrificado. Sí, había cargado con el peso del matrimonio, la maternidad y el mito de ser la fuerte. Pero nunca fui solo la esposa de alguien. Nunca solo la madre de alguien. Nunca fui un personaje secundario en mi propia historia. Cada decisión que tomé fue mía. Y ahora, estaba tomando una nueva. Para mí. Lily, mi vecina, pasó por mi casa más tarde esa semana con su perro y un pastel de arándanos recién horneado. Lo dejó en la encimera de mi cocina y sonrió. Así que, se acabó el drama en la puerta.
Quizás sea hora de que te vayas de viaje. Asentí. Ya lo he reservado. Vuelo a la costa este el mes que viene. Voy a visitar a unos viejos amigos de la universidad. ¿Vas sola? Ella levantó una ceja. Solo. Me levantó el pulgar con orgullo. Por fin te pareces más a ti que nunca. Y sonreí. Porque ella tenía razón. Más parecido a mí que nunca. No es la esposa de nadie. No es la madre de nadie. No es la anfitriona de un hogar fracturado. No es la villana de un programa de entrevistas. No es la mártir del arco de redención de alguien. Solo yo. Una mujer que por fin se hizo espacio para respirar. Esta no es una historia con un final explosivo. Sin reconciliaciones emotivas. Sin venganzas dramáticas. Sin villanos que ruegan perdón. Simplemente la vida, recuperando su ritmo. Y el equilibrio, silenciosamente restaurado. Pero para mí, esa fue la victoria.